Hoy vamos a estar contestando algunas preguntas que me han hecho y haciendo unos saluditos. Así que, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por Carmen Peralta, que preguntó por el ancho del tiro. ¿Sí? ¿De dónde salía el ancho del tiro? Creo que preguntó de dónde salía el ancho del tiro, por qué el 15%. Creo que preguntó algo así, creo que fue Carmen Peralta. Bueno, la idea es que es un sistema, se calculó de esa manera, porque de esa manera da, digamos, las medidas equivalentes al tiro, ¿no? Es parte de un sistema de trazado de moldería. De todas formas, ustedes pueden tomar el tiro completo, como ya lo expliqué varias veces, ¿no? De la cintura adelante, pasando por la entrepierna hasta la cintura atrás, dividirlo, el 40% hacia adelante y el 60% hacia atrás. Si me preguntan ahora por el 40 y el 60, bueno, es lógico. El recorrido adelante es más corto que el recorrido de atrás porque atrás está la cola, ¿sí? Bien, eso es lo que tiene que ver con el ancho del tiro. Luego, bueno, si estamos trabajando con un molde a medida, entonces mediremos el tiro y lo ajustaremos a la medida del tiro que necesitamos nosotros, ¿no? A la medida tanto el tiro delantero como el trasero, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando un rectángulo, ¿no? Con el cuarto del ancho de cadera. ¿Sí? Tenemos la altura de la cadera marcada y tenemos la altura del tiro marcado, por ejemplo acá, ¿sí? Y acá es donde vamos a aplicar el 15% del cuarto de cadera, ¿sí? Es un método, es parte de un método, ¿sí? Tenemos la altura del tiro, el 15%, y hacemos la curvita. ¿Por qué el 15% es parte de un método? No lo sé, ¿sí? Muy bien, vamos con otra cosa. Con respecto al tiro, también tuve otra pregunta de Fati Cla, que me preguntó si los 3 centímetros de atrás, del tiro de atrás, ¿no? Por ejemplo, vamos a dibujar un tiro atrás. Si los 3 centímetros que le entrábamos a la altura de la cintura, ¿sí? En el tiro atrás, se agregaban del otro lado. A ver, lo voy a explicar para que se entienda, ¿no? Nosotros teníamos el rectángulo que veníamos del tiro delantero, ¿cierto? Teníamos la altura de cadera, teníamos marcado el tiro delantero con un punto, habíamos marcado, y eso lo repetíamos en 3. Eso también me lo han preguntado, ¿no? ¿Se sube esto? No, no se sube, va todo de costado, ¿sí? El ancho del tiro va de costado, no se sube, porque en una de las preguntas decían, si se subía los 3 centímetros y medio, no se sube, ¿sí? Van de costado. Tal vez me preguntó si se sube, porque como el molde lo trazamos así, como vamos a trazarlo en este sentido, parecería que sube. Si la pregunta fue con ese sentido, si sube, bueno, entonces sube, de acuerdo a donde estamos posicionados, sube. Pero en realidad es para un costado. Bien, entonces vamos a suponer que quedara por acá el tiro trasero, le metíamos 3 y 3, ¿se acuerdan que era para arriba 3 y 3? Estamos ahí, tenemos un punto y hacíamos la diagonal. Claro, la idea es que como nosotros vamos a perder este recorrido de cintura, me decían, bueno, esto que pierdo, ¿no se lo agrego acá al costado? La idea es sí o no. ¿Por qué? Porque como yo la cintura la tengo que adaptar a la cintura de la persona o a una cintura determinada de un talle específico, ¿sí? Que esté trazando, entonces no depende si le agrego acá o no. Depende si me alcanza la cintura o no para el talle que estoy haciendo, ¿sí? Si yo con esto llego a la cintura, con este pedacito llego a la cintura,
que estoy trabajando, lo dejo ahí. Si no, se lo voy a agregar de acá, o si llevo una pinza, le agregaré la pinza y todo lo que lleve, ¿sí? Vamos a suponer que no llegue, bueno, le agrego lo que no llegó, se lo agrego acá, ¿sí? Y simplemente hago esto. Eso es lo que hago, ¿sí? O sea, el molde, en vez de estar derecho, hizo esto. Se la dio hacia un costado, ¿sí? Que le puedo agregar o no, o puede llegar directamente hasta acá. Depende de lo que yo necesite en la cintura, ya sea que esté trabajando con medidas de un molde a medida o con medidas de tallas industriales. Todo va a depender del ancho que yo tenga acá y de qué es lo que voy a hacer con esa cintura. Si le voy a poner un elástico pegado, si le voy a poner un cierre adelante con elástico atrás, si le voy a poner un cierre con pinzas en la cintura, entonces voy a determinar todo eso y el ancho final de cintura que quiero. Y después a ver si le agrego o no. ¿Y cuánto? Bien. Muy bien. Después me preguntó, por ejemplo, Guido, sobre las medidas para hombre. Bueno, hice 2 videos, Guido Bruno, hice 2 videos de molde de short de hombre. Te voy a dejar los links en la descripción de este video. Saludos Guido Bruno, saludos a Fati Class, saludos a Carmen Peralta. Muy bien, vamos con José Aruquip. José Aruquip me comentó en un video que hice de capucha y me puso que bueno, que yo había determinado unas medidas para el trazado de esa capucha. ¿De dónde les había sacado esas medidas? Bueno, esas medidas eran medidas arbitrarias de una capucha con medidas que yo probé y me gustaron, como quedó el ancho de la capucha y el alto. Y después no di los otros talles porque era cuestión de progresionar ese. En el caso de cómo se toman las medidas para hacer una capucha, ahora te lo voy a explicar, Guido. Guido no, José Aruquip. José Aruquip. Muy bien, vamos a suponer que tenemos una cara acá, vamos a dibujar una cabeza, ¿no? Ahí. Ahí tenemos. Muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer es, con el centímetro, ven acá tenemos el cuello, vieron que acá se nos hace como una hendidura acá abajo del cuello. Entonces lo que vamos a hacer es tomar estas medidas. Vamos a pasar por arriba de la cabeza, el centímetro, desde este punto, todo contorneando la cabeza por arriba, volvemos a llegar al mismo punto, ¿sí? Todo por acá y volvemos hasta acá. Esta es una de las medidas. Vale decir que nosotros vamos a ir desde acá, todo contorneando la cabeza, hasta llegar acá también. ¿Ven? Toda esta medida necesitamos. Esa es una medida. Y otra medida es a la altura de la frente, ¿sí? Todo el contorno. Ahí está. Esta es otra medida, el contorno y esta medida, ¿sí? Si queremos también de costado medimos el alto hasta el cuello, ¿sí? Donde empieza el cuello, hasta la base del cuello. Esta medida de altura. ¿Cómo vamos a utilizar esas medidas? Bueno, la medida del ancho, miren acá. La medida del ancho
del ancho, del contorno de la cabeza, ¿sí? La vamos a dividir en dos. Y vamos a hacer el ancho de nuestro molde. Esa va a determinar el ancho de nuestro molde, esta. ¿Sí? Es la medida del contorno de la cabeza, esta. El ancho del molde. El alto del molde es esta. El alto de la cabeza hasta la base del cuello. ¿Sí? Que lo tenemos acá. ¿Bien? Entonces después lo que vamos a hacer es meter acá, en la esquina superior derecha, metemos 5 centímetros, ¿sí? Tiramos la mitad para acá y la mitad para acá. Ahí. ¿Sí? Después acá abajo le metemos 1,5 centímetros. ¿Sí? Y acá vamos a bajar tanto como baje esta parte de acá del cuello delantero. ¿Ven? Entonces, de acá hasta acá tenemos unos 5 centímetros. Entonces le vamos a dar 5 acá y hacemos esto. ¿Sí? ¿Y qué pasa? A esta altura, a la mitad del alto, ¿sí? De acá sacamos 1 y bajamos 1 y nos queda ahí, de cuadradito. Y esto lo tiramos acá. Y después este lo llevamos hasta acá y después bajamos derecho hasta acá. Esta medida, esta que está acá, el doble de esta medida por 2 tiene que ser igual a esta que está acá. Si nos queda más corto, tenemos que alargar acá. Y si nos queda más largo, tenemos que subir. ¿Sí? Y cerrarlo acá. Y ahí tenemos la capucha, trazada con las medidas que hemos sacado. ¿Sí? Que van a ser las medidas que sacaron ustedes. Espero haber respondido tu pregunta, José. En el caso de Marisa me preguntó los talles para otras mallas, si llevan la misma medida en el trazado, no de ancho obviamente, sino que ella explicó, hizo hincapié en las medidas que yo di para decir 9 centímetros para acá, 1 centímetro para acá, etcétera, ¿no? Si eso mismo lo tengo que replicar. En realidad, le podemos agregar un poco en los talles más grandes, si no sabemos hacer progresión, por ejemplo, a esas medidas le podemos agregar, si vamos a un talle apenas un poquito más grande, le damos 0,5 y si vamos a un talle más grande le damos 1 centímetro, ¿sí? A esas medidas que mencionaste, Marisa. Y obviamente lo que corresponda en el ancho, ¿no? Recuerden que en los anchos progresiona 4 centímetros por talle, los contornos, ¿sí? Eso hay que respetarlo. Muy bien, por ahora voy a explicar esto y voy a dar saludos, ¿sí? Quiero aprovechar para saludar a Andrea U, ¿sí? Un saludo grande a Andrea. Juana también, que le resultó fácil de entender el video, te lo agradezco, Juana, y me alegro mucho que te resulte sencillo. Cristina, que armó su propio maniquí, me contó que ahorró dinero armando su propio maniquí, me alegro mucho, Cristina, que hayas armado tu propio maniquí. También lo armó y también armó el maniquí, dice, me contó que le quedó muy bien, me alegro mucho también por vos. Espero que todas puedan armar su propio maniquí. Carmen Araujo me mandó saludos desde Cali, Colombia. También te mando un cariño grande, Carmen Araujo, y también a todo Cali, Colombia. Bien, y también saludos para Marta Cobos y para todas las que fueron mis alumnas, Lidia, Marta, Ana, Gabriela, y bueno, alguna me estoy olvidando y ya me